Me dieron la encomienda de que les mencionara a las personas encargadas de los niños que podían salir a sus clases, los niños pequeños, ¿sí? Así que pueden hacerlo. Hermano, le doy muchas gracias a Dios por permitirme estar con ustedes para exponer su hermosa y santa palabra. Allá en la Iglesia Bautista del Divino Salvador iniciamos con el culto de hora quieta a las 10 de la mañana, de 10 a 11. Y ya de 11 a 2:30 es la escuela bíblica dominical. Así que a mí me invitan a predicar al culto de hora quieta aquí, que inicia a las 12. Así que yo termino de predicar a las 11 y me puedo trasladar con toda facilidad a predicar a las 12 en el culto de hora quieta aquí. De esa manera, pues he sido muy bendecido en poder presentar 2 veces hoy la palabra santa suya, allá y aquí ahorita que voy a presentarla. Quiera Dios, hermanos, que sea de bendición para cada uno de nosotros y que tengamos el corazón abierto, la mente abierta y que seamos receptáculos de su palabra, no solamente en forma teórica, es decir, como un conocimiento, sino sí como un conocimiento, pero para llevarlo a la práctica. Cuando se nos promete algo de suma importancia, ¿cómo esperamos el cumplimiento de esta promesa? Puede ser que lo esperemos con sumo interés y deseos que se cumpla, porque es algo de suma importancia para nosotros. En la Biblia encontramos repetitivas veces que se nos promete que habrá un juicio favorable para los hijos de Dios. ¿Queremos que se cumpla ese juicio? Puede ser que sí, puede ser que no, todo depende. Dice la Biblia en Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto viene el juicio. Se nos ha prometido también la salvación para todos aquellos que nos hemos arrepentido y hemos aceptado a Cristo como suficiente Señor y Salvador de nuestra vida. ¿Cuándo se cumplirá esto? Cuando sea el juicio final, cuando Cristo venga por segunda vez a juzgar a vivos y a muertos, en los cuales usted y yo estaremos presentes en ese juicio. ¿Cómo se manifestará la salvación en aquel juicio, en el juicio final? ¿Cómo miraremos, cómo se manifestará la salvación que ahorita tenemos como promesa cuando se esté cumpliendo en un hecho real para nosotros? De esto estaremos hablando en el tema de hoy. El tema se titula La manifestación de la salvación en el juicio final. La manifestación de la salvación en el juicio final. Pero lleva un propósito, el predicar este mensaje. El propósito, hermanos, es que los que aún no son salvos, no le han entregado la vida a Cristo, no se han arrepentido, pues lo hagan lo más pronto posible. Se preparen para ello, para estar en ese juicio. Y los que ya lo hemos hecho, pues no perdamos tiempo en otras cosas que puedan opacar esa vida, esa consagración, esa vida que Dios quiere que un hijo suyo viva aquí en esta tierra.
Estos dos propósitos lleva el tema. Por tanto, pues nos hacemos la pregunta, ¿cómo se cumplirá la promesa de la salvación de cada uno de nosotros en el juicio final? Vamos a leer algunos pasajes para irnos ubicando en cómo se manifestará. Quiero de antemano, hermanos, explicar esto antes de decirles el cómo se manifestará o los textos que estaremos leyendo. Hablar de las cosas futuras se explican a la luz de un evento que sucederá acerca del evento de los 1000 años. Es decir, dice la Biblia que reinaremos con Cristo 1000 años. De acuerdo a lo que la persona crea de ese evento, así presenta los eventos futuros. Hay tres teorías con relación a esto. La teoría del premilenialismo enseña que el Señor Jesucristo regresará por segunda vez, establecerá 1000 años aquí en esta tierra, literales, en donde Él será el Rey de Reyes y todos estarán sujetos a Él en este periodo del milenio. Esta es la teoría del premilenial. La teoría del postmilenial enseña que ya estamos en ese milenio, inició con la venida del Espíritu Santo y se terminará con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo viene al final de ese milenio. El milenio no son 1000 años literales, sino es un periodo de tiempo indeterminado. La teoría de la milenial, la teoría de la milenial enseña que los 1000 años que menciona la Biblia, reinarán con Cristo 1000 años, no son literales, son simbólicos. Enseñan una verdad. Enseñan que Jesucristo es Rey de Reyes, Señor de Señores, y que Él ya está reinando con los suyos en el cielo, y está reinando con los que ya han muerto, que son suyos en el cielo, y está reinando con los suyos aquí en la tierra, porque pertenecemos al reino de los cielos. Yo no voy a solucionar o resolverles este problema. Yo tengo mi propia convicción de esto, lo que creo que se apega más a la Biblia. No voy a resolver en este tema o en este sermón esto. Yo solamente lo que voy a tocar es qué sucederá o cómo se manifestará la salvación cuando Jesucristo venga por segunda vez con los suyos. De esto depende, hermanos, también de esta concientización depende de que uno pues pueda vivir vidas dedicadas, consagradas, acordes a la voluntad de Dios aquí en esta tierra como hijos de Dios, o los que no han aceptado a Cristo también sepan que un día estarán frente de la presencia del Señor para rendirle cuentas de acuerdo a lo que Él nos enseña en su hermosa y santa palabra. Quise explicarles estas tres posturas, hermanos, por si por allí escuchan algo y dicen, pero el hermano no se está adaptando a lo que yo creo con relación a esto. Bueno, no es mi propósito adaptarme a alguna de las posturas, sino dar verdades que sucederán en el juicio final, cuando Jesucristo venga por segunda vez a juzgar a vivos y a muertos. Entonces vamos a leer pues la palabra de Dios y vamos a ver cómo se manifestará esta salvación. Voy a pedirles que a la fila de mi izquierda me van a estar ayudando a leer, hermanos, por favor. La fila de mi izquierda va a buscar Mateo 24, va a leer versos 29 al 31. La fila del medio va a buscar Juan 5, 28 y 29. Juan 5, 28 y 29. Y la fila de mi derecha va a buscar Primera Tesalonicenses 4, 13 al 18. Hasta allí nos quedamos y después les daré algunas otras citas que
que vamos a leer antes de terminar este tema. Voy a pedirles, hermanos, repito la cita, la fila de mi derecha, Mateo 25, 31 al 34, ¿sí? La fila de mi derecha. La fila del medio, Juan 5, 28 y 29. ¿Qué cita les di a ustedes? Primera a Tesalonicenses, sí tienen razón. Primera a Tesalonicenses 4, 13 al 18, fila de mi derecha. Hasta allí nos quedamos. Bien, hermanos. Mateo 24, 29 al 31, fila de mi izquierda, por favor. Lean. Es Mateo 24, 29 al 31, ¿sí? Hasta allí, hermanos. Entonces, Mateo 24, 29 al 31. Aquí, hermanos, vemos, acuérdense del tema, la manifestación de la salvación en el juicio final. Estamos contestando la pregunta, ¿cómo se manifestará la salvación en el juicio final? Contestamos. Primeramente vemos que seremos llamados por Dios para poder estar en ese juicio. Dice aquí el pasaje que leían nuestros hermanos, que seremos llamados por los ángeles, dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a los escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, hermanos, Dios nos llamará utilizando a los ángeles con una gran voz. La voz como de trompeta no significa que en realidad se vaya a escuchar esa voz en todo el mundo. Lo que significa, hermanos, que los ángeles estarán cumpliendo una misión específica de parte de Dios, de todos los lugares, dice aquí el pasaje. Será el mejor llamado nunca antes hecho. Dios pudo llamar a mucha gente para muchas cosas, pero en aquel entonces, hermanos, será el mejor llamado nunca antes hecho, para estar frente a la presencia del Señor, para que nos dé la bienvenida a su reino. No así, hermanos, será para los que no sean llamados. Fíjense una parte del pasaje que leían, dice, y verán al Hijo del Hombre, dice, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre la nube del cielo con poder y gran gloria. Este llamado no será favorable para todos, solo para los que sean salvados por Jesucristo. Acuérdense, estamos viendo cómo se manifestará la salvación en el juicio final. Ahorita tenemos la salvación por promesa y la creemos y sabemos que es verdad, pero ¿cómo se manifestará en hechos en aquel día? Pues allí vemos, hermanos, que seremos llamados, recogidos por los ángeles desde un extremo del cielo hasta el otro. En donde se encuentre un creyente en Cristo, será llevado a ese juicio ante el gran Dios Todopoderoso. No así para los demás. Esto de se lamentarán todas las tribus de la tierra, significa, hermanos, que la gente que no quiso creer en Cristo, que no quiso prepararse, se lamentará.
¿Cómo es posible que se me haya explicado con toda claridad que Jesucristo era el único Salvador, que solo en Él había salvación, que yo tenía que arrepentirme, que yo tenía que aceptar a Cristo y andar en sus caminos? Y no quise, y estoy viendo la realidad ahorita de todo eso que me predicaron y que yo no entendí o no quise aceptar. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con poder y gran gloria, dice aquí el pasaje. Pero vamos a leer ahora la fila de aquí del medio, Juan 5, 28 y 29, por favor. Ahora, Primera Tesalonicenses 4, 13 al 18, por favor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y habremos llegado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, qué pasaje tan precioso, qué claridad de la palabra santa de Dios. Si bien es cierto, seremos llamados por los ángeles, Dios utilizará a los ángeles, dice Mateo, por boca del Señor Jesucristo. Pero para que esto suceda, entonces, hermanos, seremos resucitados por Dios. De los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro, dice la Escritura. Pero para que esto suceda, tiene que suceder otro evento simultáneo a esto, la resurrección de los muertos. Pero aquí está hablando, hermanos, de la resurrección general y de la resurrección de los creyentes. Estos dos pasajes, uno habla de la resurrección general y otro habla de la resurrección de los creyentes. El Señor Jesucristo habló de la resurrección general cuando dijo: llegará la hora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz, la voz de Dios, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La gente vive sumamente equivocada, está su mente, su corazón lleno de mentiras. Nunca se ubican en lo que en realidad son las cosas. Piensan que pueden vivir y pueden hacer lo que ellos quieran hacer y que nunca le darán cuenta a Dios. Ellos piensan que nunca estarán frente a la presencia del Señor y que con la muerte física se acaba todo. Pero no es así, hermanos. La Biblia enseña, el Señor Jesucristo dijo que llegará la hora cuando todos los que están en el sepulcro oirán la voz del Señor, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, vida eterna con nuestro Dios, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces aquí vemos, hermanos, que seremos resucitados por Dios para tener vida eterna con Él en el cielo.
los que hayamos creído en Cristo, los que los tengamos como Señor y Salvador, los que caminemos por sus senderos en esta tierra, para ir a recibir, dice primera a Tesalonicenses 4, 13 al 18, para ir a recibir en el aire al Señor, dándole la bienvenida al juicio final. Yo me imagino la escena, hermanos. Los muertos resucitan. Los creyentes en Cristo son arrebatados. Quitemos la palabra rapto de la iglesia de nuestro vocabulario. No existe el rapto. Esta es una palabra incorrecta. Cristo no viene a robar a nadie, no viene a raptar a nadie. Él viene a llevarse a los suyos. Busquen cualquier otra palabra, arrebatamiento, que nos llevará cualquier otra palabra, menos rapto. El rapto es completamente incorrecto doctrinalmente y teológicamente hablando. Pero dice la Biblia que resucitaremos. El Señor nos arrebatará o nos llevará a recibirlo en el aire. Y así, antes que leamos otro pasaje, les adelanto, así descenderemos con el Señor para que se realice el juicio final. Yo me pregunto, entonces, ¿para qué vamos a ir a recibirlo allá? Sencillamente para darle la bienvenida y venirnos con Él, y luego vamos a ver qué es lo que hace el Señor con esta gente que fue a recibirlo al aire para realizar el gran juicio final. Para los no salvos, su muerte fue fatal y su resurrección será fatal, porque resucitarán para su condenación eterna. Unos para vida eterna, dice Cristo, y otros para condenación eterna. ¡Qué tremendo, hermanos! Hay un dicho, un refrán que dice, quizás lo conozcan o no, si no lo conocen, conózcanlo ahorita. Pobre del pobre, que al cielo no va. Sufre aquí y tendrá que sufrir allá. Qué tremendo será, hermanos, para los que no sean del Señor Jesucristo en aquel entonces. Entonces, estamos viendo la manifestación de la salvación en el juicio final. Primeramente decimos que el Señor nos llamará a través de sus ángeles. De donde esté un creyente en Cristo, escuchará la voz del Señor. Para esto tienen que resucitar. Y entonces al resucitar seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. ¿Qué sucederá después de esto? Voy a pedirles que leamos, busquen todos por favor y me van a ayudar a leer Mateo 25, 31 al 34. Mateo 25, 31 al 34. Voy a leer el 31, ustedes el 32, así hasta el 34. Dice la Biblia: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Vamos a leer todos el verso 41. Verso 41, leamos. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, hermanos, vemos que Dios utilizará a los ángeles para recoger a los suyos en donde se encuentren.
Vemos también que para que esto suceda tienen que ser resucitados. Y vemos que seremos arrebatados a recibir al Señor, dándole la bienvenida, pero en este pasaje que acabamos de leer, vemos que seremos apartados los salvos de los no salvos. Nos pondrá a su derecha, haciéndose real nuestra salvación. Quiero decirles, hermanos, que en el juicio final, el Señor no va a estar juzgando a sus hijos la salvación, porque Él ya sabe quién le pertenece y quién no le pertenece. El juicio para un hijo de Dios, que todos estaremos frente al gran trono, y el juicio para un hijo de Dios es solo para evaluar dos cosas: darnos la bienvenida oficialmente al reino, a morar por siempre con Él. La segunda, para evaluar la forma de vida que vivimos como hijos de Dios aquí en esta tierra, para ver qué premio o qué recompensa el Señor tendrá para cada uno de sus hijos, de acuerdo a cómo haya vivido su vida cristiana aquí en esta tierra. No va a ser para juzgar nuestra salvación. Por eso vemos que seremos arrebatados y al regresar el Señor Jesucristo nos pondrá ¿a dónde? A su derecha. Y a los otros que hayan resucitado para el juicio, los no salvos, los pondrá ¿a dónde? A su izquierda. Y se realiza, hermanos, el gran juicio. Nos pondrá a su derecha, a los no salvos a su izquierda. Y nos dará, hermanos, una cordial y amorosa bienvenida al reino celestial, en el cual moraremos por siempre con Él. ¿Cómo nos dirá? Venid, benditos de mi Padre, a heredar el reino preparado para vosotros. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. ¿Sí? Serán las mejores palabras y las mejores expresiones que jamás hayamos escuchado. Nunca habremos escuchado palabras tan hermosas y tan benéficas para nuestra vida como las que escuchemos dándonos la bienvenida al reino celestial nuestro Señor. No será así para los condenados, ya que para ellos serán las palabras más duras y severas y perjudiciales que jamás hayan escuchado. ¿Cuáles son? Ni siquiera quisiera mencionarlas, pero aquí están muy claras. ¿Qué dice? Apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Miren, hermanos, yo he escuchado muchas opiniones de los que predican el evangelio y cómo evangelizar a la gente, y algunos han querido quitar el castigo eterno de la prédica, no nada más de los predicadores como un servidor, sino de los que andamos anunciando el evangelio casa por casa a las personas. Y dicen, no hay que predicarles acerca de estas cosas, se van a asustar. Hay que predicarles el gran amor de Dios y hay que predicarles todo eso. Pero yo les pregunto, yo no puedo entender el gran amor de Dios. Jamás voy a entender a Juan 3:16 si no lo veo a la luz del castigo. ¿Cómo voy a entender Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no se condene, no se castigue, no vaya al lago de fuego, no vaya al infierno, al tormento eterno. Son palabras sinónimas. La palabra no se pierda incluye todo esto, sino que tenga vida eterna. Tenemos que avisarles a la gente, tenemos que aclarar ambas verdades. Cristo dejó su trono de gloria y vino a esta tierra a entregar su vida por nosotros, pagar el precio por nuestros pecados. Nos amó tanto. ¿Por qué nos amó tanto? Porque la paga del pecado es condenación eterna. Y el hombre y la mujer están condenados al infierno de fuego. Al menos que se arrepientan y acepten a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas, escaparán. Si no, escucharán las palabras en el juicio final: apartados de mí, no os conozco, al fuego eterno, obradores de maldad. Así que, hermanos, hagamos caso a la Biblia, no a predicadores, no a gente, hagamos caso a la Biblia. Yo encuentro en el Nuevo Testamento saturado de palabras. Los mal llamados testigos de Jehová enseñan y dicen
que allá en la antigüedad Dios algunos inventaron el infierno de fuego para asustar a la gente y les empezaron a predicar para asustar a la gente. Pero dicen, Dios es tan amoroso que cómo es posible que vaya a mandar a personas a ese lugar. Rápidamente, cuando yo leo algo así, le puedo poner un sinfín de pasajes en la Biblia y puedo ponerle unas palabras que digan allí, que yo sepa, los únicos que empezaron a enseñar eso, primeramente, en el Antiguo Testamento, nuestro Dios a través de los profetas. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo y los apóstoles. No dijo Cristo, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién entonces inventó a quién? ¿Acaso Jesucristo fue inspirado por Satanás? ¿O estas personas que mencionan que la gente en un inicio fue inspirada por Satanás para enseñar verdades de esta naturaleza? No creamos, hermanos, a las personas, creámosle la Biblia, estudiemos la Biblia y prediquemos el mensaje de la Biblia. Y yo pienso, hermanos, que un mensaje completo del Evangelio es aquel que presenta el gran amor de Dios, por lo cual vino a salvarnos a través de Cristo, pero que también presenta de lo que el Señor nos salvará, es si nosotros lo recibimos y lo aceptamos como Señor y Salvador. Entonces, hermanos, decimos que no será así para los condenados, ya que para ellos serán las palabras más duras, severas y perjudiciales que jamás hayan escuchado. ¿Cómo quisiera poder yo ilustrar esto? ¿Cómo quisiera poderme meterme en la mente de las personas, en el corazón de la gente? ¿Cómo quisiera que verdaderamente se evaluaran en su justa dimensión estas palabras? Lo cierto es, hermanos, que estarán toda la gente bajo el gran juicio de Dios cuando Jesucristo venga por segunda vez. Unos escuchando las palabras que nunca antes habían escuchado, ni después de estas escucharán palabras semejantes: venid, bendito es mi Padre, a heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y otros escuchando las palabras que nunca se les olvidarán en la condenación eterna: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, obradores de maldad. Estas palabras, hermanos, quizá parte del castigo en el infierno sea estar escuchando estas palabras en forma repetitiva continuamente, la sentencia del tormento eterno. Tuvieron oportunidad de ser salvos, la desaprovecharon. Vivieron en mentiras, vivieron con una creencia falsa porque no se basaron en la palabra santa de Dios. Por tanto, no se prepararon y las consecuencias la estarán viendo allá en el gran juicio ante el gran Dios Todopoderoso. Pero quiero mencionarles una verdad más, hermanos. Allí en Mateo 25, solamente escuchen, si quieren seguirme en la lectura, está bien, en Mateo 25, 46, un solo verso. Dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, hermanos, fíjense bien, seremos primeramente llamados por Dios en donde estén las personas, a través de los ángeles. Para que respondamos a ese llamado, tenemos que resucitar de entre los muertos. Los que le pertenezcamos al Señor, vamos a ir a recibirlo. Para, al regresar Él a realizar el gran juicio, nos coloca a su derecha. Y luego, cuando se realice el gran juicio, de acuerdo a este pasaje, seremos, hermanos, llevados con Él al cielo por toda la eternidad. Miren, hermanos, desde mi particular punto de vista,
El último verso de la palabra santa de Dios debió ser Mateo 25, 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es como en una película, cuando pasa toda la película y se termina, pasa lo último, ¿qué es lo que sale? Fin. Este es el fin de todas las cosas. Mateo 25, 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y se acabó. De allí en adelante solo lo eterno. O con Dios en el cielo, gozando de lo mejor, o con Satanás en el infierno, sufriendo por toda la eternidad. Seremos llamados por Dios como seres justificados por Jesús. Ninguna condenación hay, dice la Biblia, para los que están en Cristo Jesús. A un estado de eternidad con Cristo. Nunca más habrá muerte de allí en adelante. A un lugar hermoso jamás visto antes de la muerte por la mayoría. Excepto el apóstol Pablo, dice que fue arrebatado al tercer cielo y vio cosas que no le es dado al hombre entender. Este lugar, hermano, en donde nos iremos, antes de morir el apóstol Pablo tuvo el privilegio de que el Señor lo llevara hasta ese lugar y solamente dijo, antes bien, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Y dice, vi cosas que no le he dado al hombre comprender. ¿Cómo será ese hermoso lugar? A una compañía que jamás vamos a querer abandonar. La compañía que tendremos es Dios Padre, es Dios Hijo, es Dios Espíritu Santo. Moraremos con el Dios verdadero, miraremos su gloria. Porque el cuerpo que el Señor nos dé en la glorificación va a ser un cuerpo adaptado para poder ver a Dios cara a cara y verlo con todo su esplendor. Moraremos con los ángeles, moraremos con todos los redimidos de todos los tiempos. Allá miraremos a Abraham, allá miraremos a Moisés, allá miraremos al gran profeta Elías que tuvo privilegio aquí en esta tierra de no ver muerte y fue arrebatado por Dios. Miraremos a Enoc que fue traspuesto y no vio muerte porque lo traspuso Dios. Allá miraremos al apóstol Pedro, al apóstol Juan, al gran apóstol Pablo ante la presencia santa de Dios. Allá nos miraremos, hermanos, todos los redimidos. Moraremos con Dios, una multitud, dice la Biblia, que nadie podía contar, de toda tribu, pueblo y lengua que estaban frente al trono de Dios, vestidos de ropas blancas. ¡Qué precioso será ese momento! A un estado de completa paz y felicidad jamás antes experimentado. Hoy podemos tener paz y podemos tener tranquilidad por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero como tenemos una naturaleza pecaminosa, esa paz siempre será limitada y esa felicidad siempre será limitada. Pero cuando estemos allá en el cielo va a ser un estado de completa paz y de completa felicidad con nuestro Dios allá en su presencia. ¿Cómo la ven, hermanos? ¿Son cuentos? Parece que fueran, sí, parece que estuviéramos en un estado de cuentos de hadas, válgase así decirlo, lo que les estoy mencionando. Pero quiero decirles, hermanos, que no hay realidad no hay verdad, más verdad, válgase la redundancia, que lo que les estoy mencionando. El cielo y la tierra pasarán, dijo Cristo, pero mis palabras, ¿qué? No pasarán en este caso. Así que los salvados seremos llamados, seremos resucitados, seremos apartados, seremos llevados por Dios a nuestra morada eterna. Los no salvados serán resucitados, serán apartados, sentenciados y enviados a su morada eterna, donde será el lloro y el crujir de dientes.
¿Vale la pena ser salvos por Jesucristo, hermanos? Amén. ¿Vale la pena vivir nuestra vida consagrada a Cristo, demostrando con esto nuestra salvación? Amén. Vale la pena. Ya que la Biblia dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y el Señor Jesucristo dijo en Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, esa persona es salva. Todos podemos ser salvos si queremos, pero al ser salvos, hermanos, tenemos que vivir esa hermosa vida que el Señor quiere. Yo les mencionaba que este tema se servía para dos propósitos. Si aquí en esta hora, hermanos, hay alguien que todavía no se ha arrepentido y no le ha entregado la vida a Cristo, ¿por qué no lo hace ahorita? ¿Por qué no le dice, Señor, yo me arrepiento, te recibo como mi Señor y Salvador? Cuando esté frente al juicio final, yo no quiero ser de aquellos que pongas a tu izquierda, que significa la condenación. Y escucha estas palabras tan impactantes: apartado de mí. Yo no quiero, Señor, que el juicio que hagas allá, la sentencia sea condenatoria. Ahorita me arrepiento y ahorita acepto a Cristo como Señor y Salvador. ¿Habrá alguien? Quiero pedirle que si lo hay, levante su mano. Quisiera, antes de dejar el púlpito, orar por usted. ¿Habrá alguien que todavía no ha recibido a Cristo y quiere entregarle la vida para de esta forma prepararse y estar con nuestro Señor un día allá en su presencia, pero gozando de lo mejor? No voy a tardar la invitación. Si usted siente que todavía no le pertenece a Cristo, no le ha entregado su vida a Jesús, hágalo ahorita, levante su mano en señal de que lo acepta, y de esa manera el Señor sabrá que usted lo está aceptando. ¿Habrá alguien, hermanos? Gracias a Dios, gracias a Dios. ¿Habrá alguien más que quiera entregarle la vida a Jesús? ¿Alguien más? La invitación no la tardo, pero es el momento. Si la palabra llegó a usted, gracias, baje la mano, hermano, por favor. ¿Alguien más, hermanos? La invitación la estoy terminando. Ahora, hermanos, gracias a Dios por nuestro hermano. Sí, sin duda, cuando sea el gran juicio final, el hermano será puesto a la derecha junto con todos los redimidos de todos los tiempos, y escuchará las palabras del Señor: venid benditos de mi Padre a heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero yo les mencionaba que este mensaje tiene otro propósito también. Ya como creyentes en Cristo, ¿cómo escaparemos nosotros, dice la Biblia, si descuidamos una salvación tan grande? Y decía el apóstol Pablo: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El otro propósito, hermanos, es que no perdamos tiempo, que no en cosas que no le agradan al Señor. Dediquemos nuestra vida, vivamos para Él. Honremos a nuestro Señor aquí de todo a todo, asistiendo lo más fiel posible al templo, hablándole de Cristo a otras personas, amándonos los unos a los otros, teniendo buenas relaciones aquí y siendo testigos de esta salvación ante las demás personas, para que otros vengan también a los pies del Señor y escapen de esta gran condenación que pesa sobre la humanidad, que solo se escaparán a través de Cristo. Dice la Biblia: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Al orar, hermanos, yo, un servidor, en voz alta, usted ore en silencio y dígale: Señor, yo ya te pertenezco, yo ya te acepté, yo ya soy de tu familia. Pero si usted ha estado descuidando su vida espiritual, dígale: Señor, yo he estado descuidando mi vida espiritual ante ti, te pido que me ayudes. Primero te pido, confieso este pecado ante ti y te pido que me ayudes. De aquí en adelante no quiero hacerlo. Dame fuerzas y ayúdame a vivir esa vida que tú quieres que viva. Y que no tenga dudas en lo más mínimo que yo te pertenezco y que voy caminando hacia la morada eterna que tú fuiste a preparar para mí. Allí en silencio también díganlo. Yo voy a orar también por nuestro hermano. Hermano, quisiera darme su nombre para mencionarlo por nombre. Eduardo, gracias.
Gracias, Eduardo. Allí en silencio todos, hermanos, inclinen su rostro. Bendito Dios, poderoso y grande eres, digno de suprema alabanza. Gracias porque tu palabra es clara. No podemos equivocarnos con enseñanzas tan precisas y tan claras de acuerdo a lo que tú nos enseñas. Un día, Señor Jesucristo, vendrás por segunda vez y te sentarás en tu trono de gloria y serán reunidas todas las naciones, toda la gente, y vas a apartar a tus hijos y los pondrás a tu derecha. Y Señor, darás esta bienvenida a tu reino. Padre eterno, te pedimos y primero te damos muchas gracias porque nos permitiste arrepentirnos y aceptarte, Señor Jesús, como el Salvador de nuestra vida. Bendice a cada uno de nosotros, ayúdanos a que no descuidemos nuestra salvación, sino que te amemos y vivamos conscientes y sepamos quiénes somos, que somos extranjeros y peregrinos y vamos caminando hacia la morada eterna. Ayúdanos, Padre eterno. Pero en forma muy especial también, Padre, pongo en tus poderosas manos a Eduardo. Recíbelo como tu hijo, perdónale todos sus pecados y que el Espíritu Santo, con esta decisión que él ya hizo, haya pasado a morar a su corazón. Recíbelo como parte de tu familia, Dios. Ayúdalo a él, ayuda a su familia. Si es casado, ayuda a su esposa, ayuda a sus hijos. Y que todos te pertenezcan, Dios bendito, para que un día, cuando todo esto, cuando sea el gran juicio final, Señor, podamos escuchar las palabras: venid, bendito es mi Padre, a heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dios santo, está en tus manos Eduardo. Bendícelo, ayúdalo y recíbelo. Gracias por él, gracias por su familia. También, Padre, pues nos ponemos todo en tus porosas manos y ayúdanos, que nunca se nos olvide estas verdades eternas, que un día se cumplirán. Ahorita las tenemos como una promesa verdadera, pero llegará el momento en que esta promesa se realizará en hechos, cuando tú vengas y te sientes en tu trono de gloria y todos seamos juzgados. Muchas gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús.